¿Cuántas veces hemos estado nosotros allá en el espejo mirándonos diciendo, ay, como estoy de gorda, no vuelvo a comer, esto como me queda de mal, como me queda de feo? Ahí entramos con los ideales o con los estereotipos de belleza que hoy son muy complejos de cumplir, por eso se llaman ideales, porque son ideas, no son realidades. Y son unos ideales absolutamente difíciles de cumplir, inalcanzables, están muy basados en general en la absoluta delgadez, en la juventud eterna. Hay que tener un respeto y una empatía por la diferencia. Es tan natural el comentario que hace tu abuela, tu tía, tu mamá, tus hermanas acerca de ti y de tu cuerpo que pareciera que pasará desapercibido. Hola familias Liceo Pino Verde, el día de hoy estamos aquí en este su podcast donde queremos trabajar con ustedes de la mano y que cada vez tengamos temáticas que nos competen a ustedes y a nosotros. Para eso, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que realmente me llena el corazón de orgullo y de gratitud que esté aquí con nosotros. Ella es Marta Juliana Villegas, es psicóloga de profesión, es docente universitaria, también es especialista en bioética, maestría en psicología clínica, doctora en psicología y nos podríamos quedar contando muchas experiencias más, pero es muy buena atendiendo niños, adolescentes, adultos y quién más que ella que nos puede acompañar a contarles a ustedes un tema que yo sé que para todos va a ser muy importante. Y preguntémonos cuántas veces hemos estado nosotros allá en el espejo mirándonos enfrente de nuestros niños diciendo, ay, como estoy de gorda, no vuelvo a comer, esto como me queda de mal, como me queda de feo. ¿Será que sí pasa? Pero entonces antes de entrar en materia, Marta, bienvenida. Gracias, Salomé, a ti, a nuestra rectora Andrea y a todo el colegio y a todos los papás. Muchas gracias por invitarme y espero durante este ratico que vamos a compartir contarles, hablarles acerca de lo que hoy sabemos en términos de imagen corporal y salud mental. Muchas gracias. Entonces, con ese abrebocas, ¿qué es eso de la imagen corporal? Se estarán preguntando ustedes allá en casa. Entonces, Martica, empecemos por ahí. ¿Qué es eso de la imagen corporal? Vale, la imagen corporal es la idea que hacemos cada uno de nosotros acerca de nuestro cuerpo o de las partes de nuestro cuerpo. La imagen corporal tiene tres grandes elementos en términos de la manera como percibimos nuestro cuerpo, nuestra forma, tamaño, peso, que a veces es una percepción súper subjetiva. ¿Listo? Entonces no falta, como tú lo decías ahorita, que uno se asoma al espejo y no ha cambiado nada objetivamente en ti, pero te percibes más delgada, más gorda, más alta, más flaca, más bonita, menos bonita. Ese es el primer elemento de la imagen corporal que tiene que ver con la percepción y luego esa percepción hacemos una idea, una valoración acerca de cómo pensamos esa percepción. Entonces, no, me estoy sintiendo como gorda hoy y llega la idea de eso hace que me sienta o me piense a mí misma como fea, como poco deseable, lo cual luego se traduce al tercer elemento, que es la manera como nos sentimos con el cuerpo. Entonces ahí entra normalmente sentimientos o de satisfacción con la imagen corporal o insatisfacción con la imagen corporal. Cuando nos sentimos satisfechos con la imagen corporal, digamos que todo genera como cierto bienestar, calma, tranquilidad y las conductas que desarrollamos frente a la satisfacción con la imagen corporal tienen mucho que ver con el autocuidado, con, digamos que guardar unos estilos de vida, unos estilos alimentarios saludables, tranquilos, pero al contrario, cuando nos sentimos insatisfechos con la imagen corporal o con alguna de las partes de nuestro cuerpo, arrancan a desplegarse conductas para alcanzar la satisfacción con la imagen corporal. Digamos que un poco seguro lo vamos a tratar más adelante. Nos llama mucho la atención a los psicólogos en el marco de la salud mental, aquellos conductos o comportamientos que en pro de alcanzar el ideal de la imagen corporal, de la satisfacción con la imagen corporal, pues terminan siendo muy desadaptativos y muy disfuncionales. Ahora, estos cuatro elementos, percepción, cognición, emoción y conducta,
no están solos, ellos se desarrollan en un marco social, cultural, histórico que nos dice qué es o no ser bello, ¿ok? Entonces ahí entramos con los ideales o con los estereotipos de belleza que hoy son muy complejos de cumplir, por eso se llaman ideales, porque son ideas, no son realidades. Y son unos ideales absolutamente difíciles de cumplir, inalcanzables, están muy basados en general en la absoluta delgadez, en la juventud eterna. Los hombres hoy tienen sus propios ideales estéticos corporales que tienen que ver con la manera como se marcan sus músculos, de su apariencia muy, muy magra corporalmente, su cara muy perfecta, la dentadura. Digamos que esos ideales son los que hacen, o por medio de ellos, es que evaluamos el cuerpo en términos de percepción, cognición, y eso es lo que nos hace sentir más o menos insatisfechos. Ahora, hay otro tema muy importante y es que ahí están los ideales. Cada época, cada momento histórico ha transmitido social y culturalmente los ideales. El ideal de hoy está en general en el mundo basado en la delgadez y en la juventud, como te lo decía, y en la conformación muscular para los hombres. Pero cada época ha traído su Claro. ideal, ¿no? Y no todo el mundo se percibe negativamente o valora su cuerpo de manera negativa, entonces ¿de qué depende? Depende de cómo tú internalizas el ideal. No todas las personas internalizan el ideal de belleza, ¿ya? Algunas dicen, pues bueno, ahí está el ideal, pero eso no aplica para mí. O ahí está el ideal, pero yo soy consciente de que mi cuerpo estructuralmente tiene otras formas y yo no me voy a martirizar por este asunto. Pero cuando el nivel de internalización del ideal está muy alto y tú quieres cumplir con ese ideal, y digamos que estructuralmente, en términos de lo que es objetivamente tu cuerpo, difícil de alcanzar el ideal, ahí entra la insatisfacción con la imagen corporal. Y las conductas de riesgo, justamente, Sí. Martica, y mencionas algo muy importante y es la subjetividad. Ajá, Muchas veces nos encontramos frente al espejo y esa percepción no es la que ves tú, quien está al lado, no es la que ve mi familia, y nosotros ahí como colegio y ustedes como familias tienen una responsabilidad muy grande porque así esa imagen corporal sea personal, como yo me percibo, hay muchos factores alrededor que influyen, que ya lo mencionaste, socialmente. sí. Piensen ustedes allá en casa cuál era ese estándar de belleza en los 70, en los 80, en los 90 y cómo todo esto se ha venido transformando y empieza también a permear a nuestros adolescentes, pero también cómo desde pequeños nosotros estamos aportando a esa relación con el cuerpo, porque Ujú. no solamente, y tú lo decías, con algunas partes, puede que no sea todo el cuerpo, sino yo he Con escuchado, algunas. este dedo mío es muy feo, este dedo mío es muy feo, o la vueltica de la oreja, o el color del cabello, y mira cómo la imagen corporal tenemos que trabajarla como sociedad, porque ahí también estamos hablando de inclusión y de Sí, cómo todos somos diferentes y hay que tener un respeto y una empatía por la diferencia. Y así es. ujú, Cuando las personas internalizan de manera muy profunda los ideales o los estereotipos de belleza, vale la pena empezar a abrir la mente y abrir las posibilidades cognitivas de, digamos, entender que hay muchos cuerpos. Hay muchas formas corporales, hay muchas maneras de ser bello, ¿no? Entonces, cuando tú te casas con un ideal, cierras las puertas para ver otros conceptos de belleza y otras posibilidades de reconocimiento en términos estéticos. y ahí sí quiero que entremos entonces a hablar de cómo nosotros como familia, incluso como profesores, como personas cercanas, tenemos que cuidar mucho nuestro lenguaje porque ya hemos interiorizado tanto estos ideales que se nos pueden escapar comentarios sobre nosotros mismos o sobre las personas que están alrededor que empiezan a estructurar ese pensamiento de nuestros niños, adolescentes, que van a decir, ay, sí, mira, X persona tiene la ropa de Y o X forma, entonces está mal. Ajá. O esta persona es más bajita y si todos hablamos de que es muy bajita, incluso se puede volver ya un tema de acoso escolar, por ejemplo. Sí, por ejemplo.
Hace mucho tiempo me pregunté esto, Salo, y era si la insatisfacción con la imagen corporal aparecía y cuáles eran las, digamos, los causas de la insatisfacción corporal en diferentes etapas de la vida. Entonces yo pensé que para los niños era diferente, para los adolescentes o jóvenes era diferente y para los adultos era diferente. A lo largo del proceso de investigación, de indagación, de lectura, logré identificar de manera muy desafortunada que la insatisfacción con la imagen corporal está presente desde muy tempranas edades. Y cuando hablo de muy tempranas edades, estamos hablando de niños de 5, 6 años que ya expresan insatisfacción con su imagen corporal. Lo cual te preguntas, ¿de dónde viene? Realmente me llama mucho la atención Mm. que sea también la evidencia científica la que nos diga que es ese nicho familiar quien Sí. más influye, porque sí he llegado a pensar incluso, bueno, como el grupito de amigos sigue de pronto estas páginas y sigue este estándar de belleza, claro que influye, pero también como cuando llegan a casa y de pronto Ujú. se encuentran con una familia estructurada en el respeto a la diversidad, en que no hay una restricción con los alimentos porque te vas a volver de X o Y forma, pues esto también se empieza a difuminar. Sí. Y yo quiero que tú nos cuentes ¿por qué? ¿Qué muestra la evidencia científica que hace la familia para que sea tan influyente en cómo nos percibimos a nosotros mismos? Ok, bueno, sí, es una sorpresa. Créeme que yo también me sorprendí un montón cuando encontré esta evidencia. ¿Qué es lo que pasa con la familia? Con la familia lo que pasa es que em, lo primero es que quiero decirles que los comentarios que se hacen al interior de la familia se naturalizan un montón. Entonces, es tan natural el comentario que hace tu abuela, tu tía, tu mamá, tus hermanas acerca de ti y de tu cuerpo que pareciera que pasara desapercibido, ¿ok? Entonces, eso es lo que te sorprende, Salomé, em, que pasa desapercibido, pero no porque pase desapercibido quiere decir que no esté. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí en la familia? Lo que pasa en la familia es que hay comentarios como, hija, ¿de verdad te vas a volver a comer esas papas a la francesa? ¿De verdad le vas a echar esa salsa? Comentarios como, recuerda que a las gorditas solamente las quiere la mamá. O esa ropa no te queda tan bonita. Pasa otra cosa muy compleja y es que cuando las personas bajan de peso por X, Y o Z circunstancia, las personas, la familia refuerzan el haber bajado de peso y lo que encuentras es, estás hermoso, Ujú. sin saber la circunstancia por la cual has bajado de peso. Entonces ahí es donde el ideal se refuerza, ¿vale? Ahora, lamentablemente, hoy las mamás de los niños y los adolescentes están en un rango de edad entre 30, 40, 45 años. Si nos devolvemos a la adolescencia de las mamás de 30, 40, 45 años, 50 años, nos devolvemos a esa adolescencia. En 1980, en 1990, en los años 2000, el ideal estético corporal ya estaba súper internalizado. Ujú. ¿Ok? Entonces, nos estamos encontrando con mamás que ya en su adolescencia la habían pasado muy mal con sus cuerpos. Tenemos mamás hoy que en su adolescencia ya habían tenido trastornos de conducta alimentaria y ya venían muy peleadas con el cuerpo y el pelear con el cuerpo también, en ese pelear con el cuerpo también lamentablemente entraba el bullying, el acoso escolar, los comentarios y ahora son mamás que a toda costa quieren proteger a sus hijas de que vuelvan a pasar por lo mismo, ¿ya? Entonces, claro, son mamás que están muchísimo más atentas al cuerpo de sus hijas, a llevar una dieta, a ir al gimnasio, a no engordar, a estar delgados y a cumplir con el ideal, ¿vale? Entonces, claro, la familia termina siendo un nicho donde el ideal, sin darse cuenta, se refuerza, se alienta y se promueve. Y se promueve. Entonces, em, tenemos hoy jóvenes que narran en nuestras investigaciones, narran, por ejemplo, mi mamá no come en todo el fin de semana o mi mamá nunca desayuna
y yo ahora pues como a deshoras o no estoy preocupada por la comida, o mi mamá me invita al gimnasio, mi mamá me dice que debo ir al gimnasio, que vaya con ella, y si no voy con ella y si no voy al gimnasio con ella, pues mi mamá se pone un poco molesta porque entonces me va a pasar algo malo que es engordarme o cambiar el cuerpo. Entonces digamos que hay una cantidad de asuntos allí que se entrelazan y que nos ayudan a entender el peso del ideal. Los papás normalmente no hacen muchos comentarios acerca del cuerpo de sus hijos. Sin embargo, ahora los papás jóvenes, entre comillas, muy jóvenes, 30, 35 años, que ya están internalizando el ideal de este tipo corporal, empiezan a hacer comentarios. Comentarios como, sí, hija, debes estar delgada, sí, porque si quieres que te miren, porque si quieres que los chicos se fijen en ti, entonces si quieres que los chicos se fijen en ti, si quieres ser escogida, si quieres salir, pues debes estar hermosa. Y estar hermosa ya sabemos lo que significa. Entonces digamos que esa es un poco las razones por las cuales la familia se convierte en piedra angular. Ahora, perdona, es en la familia, ¿no? Donde se compra el mercado, donde se elige dónde comer, qué es digamos, lo adecuado y lo inadecuado, donde se restringen calorías o donde se restringen algunos alimentos. eh, digamos que es una mezcla de variables. Y donde toda esa dinámica los permea más, porque pasan tiempo de vacaciones, los escuchan mientras van en el carro, por la noche, en casa. Entonces, yo siempre le digo a los papás, los niños vienen con una maleta al colegio y en esa maleta están los valores de casa, los valores del colegio y los valores de la sociedad, que la Sí, van a utilizar más adelante. así es. Entonces, pilas ahí, familias, porque allá queremos llegar con este podcast y es cómo desde casa estamos aportando para que el logro último no sea un cuerpo bello, porque lo acabamos de escuchar, la belleza es subjetiva y lo que es bello para ti es diferente para mí, es diferente para ti, y hay cantidad de cuerpos De y de cuerpos y de formas formas. que no podemos negar, porque a veces Ujú. el que de pronto es más gruesito puede que no tenga una dieta desbalanceada, simplemente hay un tema de Eso es estructura. contextura y es su Ujú, estructura. así es. Entonces, como ese logro último no tiene que ser algo relacionado con la imagen corporal, sino en esta casa comemos saludable porque apostamos por una salud cardíaca, apostamos por una salud Ujú, mental y que toda la dinámica familiar se mueva en hábitos de prevención, pero no para ser bellos, para ser así es, saludables. Y yo así creo que es. ahí nos hemos equivocado un poco como sociedad y es donde en casa tenemos que empezar a recuperar este discurso de la salud no es para cómo te ves, sino cómo te sientes. Exacto. Y yo quisiera que tú nos pudieras de pronto alertar, alarmar, cuando está esta insatisfacción con mi imagen corporal, que ya vimos que se presenta desde edades tempranas. Entonces, pilas cuando ese niño de 4 años, de 3 años dice es que los he visto que se golpean la pancita porque no quieren ser gordos. Ujú, O las niñas se esconden las orejitas, o los niños también pasa porque no les gustan sus orejas. así es. Cuando yo como familia empiezo a identificar eso y digo, esto ya no es normal y debo levantar una alerta. Ajá. ¿Cuáles son esas red flags ahora que estamos con este auge de las red flags? Vale. Bueno, antes de pasar a un poco como las señales, las alertas tempranas, también un poco como sensibilizar a las familias en términos de las invitaciones que desde manera muy temprana se le hace, sobre todo a las chicas, para acceder a cirugías cosméticas, de carácter muy cosmético, ¿no? Porque eso, pues más allá de que en teoría y entre comillas haya unas buenas intenciones, lo que está diciendo es, hay algo en tu cuerpo que está mal y que hay que cambiar, ¿no? Y a veces también desde muy temprano hay muchos comentarios. Yo creo que hay algo muy riesgoso en casa y es que como es casa, como es mamá, como es papá, podemos hablar del cuerpo, ¿no? Ujú. Que parece que el cuerpo de todos nos pertenece a todos. Entonces podemos hablar del cuerpo de todos. Entonces también podemos invitar a la cirugía estética a los 14, 15, 16 años. Sabemos, eso no lo podemos ocultar, que en nuestra sociedad y en nuestra cultura es supremamente frecuente, pero también eso lo que trae es una casi que confirmación que hay partes del cuerpo que no están bien y que hay que cambiar. Y el riesgo es hacerlo a temprana edad. Claro, ¿Sí? a temprana edad, cuando todavía
no hay un desarrollo y un juicio crítico acerca de esos ideales y que no sabemos si el día de mañana esa niña a los 30, 40 años hubiera podido tomar otra decisión si hubiese esperado un poco más, ¿no? Ujú. No queremos pues satanizar la cirugía plástica porque por supuesto es maravillosa la cirugía plástica, tiene un carácter reconstructivo divino, pero también muchas veces sabemos que no es tan necesario porque lo que se quiere es cambiar simplemente la forma o el tamaño, Ujú. ¿vale? Y también yo he tenido experiencia clínica con algunos casos y eso es lo que queremos evitar, los riesgos y la insatisfacción que desborda emociones negativas, que se vuelve ya un tema clínico. Y hay personas que de pronto la primera vez hacen la cirugía, la segunda vez no me gustó, no me gustó, no me gustó, y se vuelve ya un tema de insatisfacción tan grande que no puede tener, digamos, una solución final. Ajá. Entonces, sí es muy válida esa recomendación y es esperar a que haya un criterio y una formación de sus ideales, de sus Sí, creencias mucho más madura y que por lo pronto en esta primera infancia y en estas etapas de la adolescencia lo que hagamos es acompañar desde el respeto, desde el sí. amor y desde eres valioso porque existes y porque tienes la oportunidad de estar aquí y te amamos independientemente de De la cómo sea. forma, del tamaño. Y lo otro es que hay que darle tiempo al cuerpo a que se acabe de desarrollar y se acabe de ajustar. Exactamente. Entonces también, pues son procesos absolutamente naturales, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas alarmas? Como les contaba al inicio del podcast, pues digamos que está el ideal, lo internalizas, te comparas, no te encuentras tan parecido al ideal y entra la insatisfacción. ¿Por qué? Porque ya tienes internalizado el ideal. Cuando arranca la insatisfacción, normalmente las personas lo que hacen es tener conductas en pro de alcanzar el ideal. Y hay conductas que Sanas. estarían bien, saludables, funcionales, adaptativas, ¿cierto? Que tienen que ver con lo que tú planteas, Salomé, con el autocuidado, con la salud, con el funcionamiento correcto del cuerpo. Está súper. Pero hay otras conductas que empiezan a llamar la atención por la frecuencia, por la duración, por la manera como se instauran en la vida cotidiana las personas. Las dietas restrictivas, la preocupación por la comida en términos de la cantidad, del contenido energético, de las calorías, entonces recontar y recontar y recontar. Hay que aprender alarmitas, cuando la cantidad se empieza a reducir hay que aprender alarmitas, ¿ok? Cuando la chica, el chico tienen hambre, pero aguantan hambre para no comer, porque si comen pues obviamente está el miedo a subir de peso o a engordar. Digamos que esas son unas conductas que deben llamarnos la atención, el tiempo que pasamos ejercitándonos, el tiempo que pasamos en los gimnasios. ¿Qué pasa cuando no voy al gimnasio? ¿Estás tranquila, estás bien, estás en paz? ¿O empieza a aparecer la ansiedad, empieza a aparecer el desasosiego, empieza a aparecer la angustia porque no has ido a ese gimnasio? Porque obviamente la ida al gimnasio es una estrategia compensatoria, ¿no? Has comido, entonces ahora tienes que compensar lo que comiste gastando las calorías que ingeriste por medio de la comida. Entonces digamos que una cosa es ir a hacer tu actividad física, tu ejercicio, que está muy bien, otra cosa es lo que te mueve a pasar muchas horas, muchos días en el gimnasio, ¿no? Y yo ahí quiero también hacer una aclaración y una solicitud de apoyo a ustedes que están en casa y que los acompañan en esos procesos. Estemos muy pendientes de lo que consumen para ir a ese gimnasio, porque he tenido chicos 14, 13 años, Sí. es que yo ya estoy tomando una proteína y son ustedes en casa quienes se tienen que sentar, conocer qué hay en esas creencias, en esos pensamientos y acompañar desde el punto de vista médico. ¿Es el tiempo para tomar esta proteína? ¿Cuáles son esos suplementos que tú estás habilitado para tomar? Porque entonces, claro, estamos intentando llegar a ese ideal, pero ¿a qué costa? Porque tengo Ujú. entendido que hay muchas proteínas que ralentizan el proceso de desarrollo y Sí. 14 años no es la edad para estar tomando este tipo de suplementos. Entonces ahí necesitamos su apoyo y es que estén muy pendientes y acompañen a estos chicos. Sí, así es. Digamos que ahora que te escucho, valdría la pena mencionar algunos signos muy importantes que a veces no los tenemos tan en claro desde fuera y es que
un trastorno de conducta alimentaria no es solamente una anorexia. Creemos que como no está tan delgada, que no ha bajado tanto de peso, no ha bajado el chico tampoco de peso, porque la anorexia, si bien es un asunto que prevalentemente está más frecuente en las mujeres, los hombres no se salvan de ella. Entonces, digamos que no es solamente anorexia, no es solamente un bajón de peso eh, evidentemente observable, sino que hay otra cantidad de conductas alimentarias muy disfuncionales, como por ejemplo la purga, el vómito, el tomar laxantes, que hace parte del espectro de los trastornos de la bulimia, por decirlo de alguna manera. Y estas personas que tienen este tipo de comportamientos no necesariamente tienen bajo peso, a veces son normopeso, a veces pueden estar un poco sobre el peso esperado, pero digamos que no va a haber un cambio tan visual y tan objetivo de ver. Tenemos, por ejemplo, las conductas de comer muchísimo sin poder parar. A eso le llamamos, por ejemplo, las conductas propias del trastorno por atracón. Las personas con trastorno por atracón, algunas pueden tener cierto grado de obesidad o tener obesidades mórbidas, pero no necesariamente tienes que tener obesidad para hacer conductas de atracón. Y por ejemplo, del atracón nadie habla y es el trastorno de comportamiento alimentario más frecuente. Em, digamos que también hay que estar muy pendientes, no hay anorexia, pero los chicos o las personas empiezan a restringir los alimentos y a evitar comer, ¿vale? No es una anorexia, es trastorno evitativo de la comida. Entonces, como muy pendientes de eso, cuando te escucho también hablas porque están súper relacionados y cogidos de la mano, aunque no están en la misma cajita de los trastornos de la conducta alimentaria, sí están muy cogidos de la mano que tienen que ver con los trastornos obsesivo-compulsivos. Y ahí entra la dismorfia corporal, que tiene que ver con esa insatisfacción constante de asuntos absolutamente pequeñitos, pequeñitos, que la persona solamente ella o él los ve, pero que son gigantes desde su percepción, nadie más los ve, pero eso los lleva una y otra y otra y otra y mil veces a intervenir sus cuerpos y jamás encuentran un nivel de satisfacción. Entonces, ahí también hay que tener cuidado con la manera como nos obsesionamos con partes de nuestro cuerpo, sabiendo que las partes del cuerpo ya están, pues bien, digamos un poco como que esas pueden ser em, señales de alerta, ¿vale? Em, las mamás un poco como llamarles la atención, em, por favor, identifiquen qué están viendo sus hijos, sus hijas en las redes sociales. Hay miles de consejos en redes sociales absolutamente insaludables, ¿no? Desde cosas tan absurdas como limarse los dientes, o hacerse una cantidad de cosas en la piel que al final terminan siendo bien nocivas y dañinas y a veces no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Ahora también hay otro asunto, Salomé, y que tiene que ver con esa obsesión por el comer sano, que termina siendo unas conductas muy ortoréxicas que también tienen que ver con esa obsesión por, por lo saludable. Muchas gracias, Marta. Yo creo que la tarea más grande que les podemos dejar nosotras, que trabajamos a diario con estos casos y que estamos del lado donde queremos que cada vez sea más equilibrado y más satisfactorio, es que ustedes revisen en casa cómo se mueve la dinámica interna, cuáles son los comentarios que yo como papá o mamá hago en frente de mis hijos sobre mi propio cuerpo, cuál es la dinámica cuando vamos a estas fiestas familiares y cómo permitimos que la gente opine del cuerpo de alguien, no Ujú. necesariamente mi hijo, cómo opinamos de la prima, del tío, de la abuela. Yo creo que es un, un Llamado de acuerdo atención. que tenemos que hacer como sociedad, Ujú. de que cada vez seamos más respetuosos, más responsables, porque sí, desde esta parte clínica evidenciamos que esa insatisfacción nos está llevando a niveles de riesgo mayores y eso es lo que queremos evitar. Así es. Entonces, esperamos que realmente este podcast les haya ayudado un poco a entender qué es esto de la imagen corporal y cómo pueden ustedes desde allá, desde la comodidad de sus casas, empezar a hacer pequeños cambios
que hacen la diferencia y aportan a este gran ecosistema que somos como colegio, como sociedad, como país, y tenemos un gran reto cultural. La También. belleza es diversa y la subjetividad existe. Hay Ujú. que incluirnos, hay que apoyarnos, siempre desde el respeto, claramente. Y ahí es donde queremos aportar, que nuestros chicos respeten esa diferencia y que se sientan bien con sus cuerpos, y que ahí estamos nosotros para apoyarlos y acompañarlos. Así es, alumnos. Entonces, hasta aquí llegamos. Marta, mil gracias por estar en este espacio. A Bienvenida ti y a siempre. todos por la invitación. Espero que este podcast les haya sensibilizado frente a este tema que es tan amplio como profundo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao. Adiós.